Aquí con esto les voy a hacer el resumen de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, ya que estamos de salida. Mateo 24, 4 a 9. Por favor, hermano Rey, lea lo que ya lo tiene. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbáis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mí. Amén, gracias. Seréis aborrecidos por todos. ¿Por quiénes seremos aborrecidos? Por todas las gentes. Pero hay un grupito especial que nos va a aborrecer más y van a ser instrumento de Satanás. Vimos entonces con la gran tribulación, ¿se recuerdan? También hemos estudiado los días, los eventos que están sucediendo y que ya estamos en este extremo. El tiempo de angustia, que va a ser el tiempo de angustia previo y el tiempo de angustia cual nunca fue. Entonces nos preguntamos, ¿por quiénes seremos aborrecidos? Por todos. Pero hay un grupo especial. Está en Salmo 55, 12 al 14. Vamos a leer Salmo 55, 12 al 14. En Salmo 55 entonces encontramos que dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Entonces, ¿quiénes? Mis hermanos, los que sábado estábamos en la iglesia, dice. Luego Mateo 10, 17. Mateo 10, 17. Así que no se asuste si son nuestros propios hermanos que algún tiempo estuvimos en sábado nos van a aborrecer. Ya lo dijo el Señor. Mateo 10, 17 al 22. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos otra vez de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Segunda de Timoteo 3:1-5 nos dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que tendrán apariencia de piedad. Sí, se dicen que son hermanos, que están bautizados, que sí. Cuidado, cuidado. Entonces ahora vamos a entrar, los voy a dejar con esto, los últimos 5 pruebas que les había dicho el otro día, ¿se acuerdan? Que va a pasar el pueblo de Dios. Las últimas 5 pruebas. Eso asumiendo que usted no fue engañado con la Escritura. Asumiendo que la tiene completa. ¿Ok? Si ya tiene una Biblia que no está bien, ya está vencido. Asumiendo que usted está fortalecido en los pilares de nuestra fe. Porque acuérdense, son los 5 últimos engaños, los últimos 5 pruebas finales, además de estas. Isaías 8:16 nos dice, Isaías 8,
versículo 16. Atad el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Los discípulos del Señor tienen la ley de Dios. Ezequiel 20, y ya lo conocemos de memoria, pero vamos a ir allá. Ezequiel 20, versículo 12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y saltamos al 20. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel, entonces, ya lo vimos, y ahora Éxodo. Éxodo 28 al 11 ya sabemos el mandamiento, ¿verdad? Acuérdate del día sábado para santificarlo. Entonces, la primera prueba que nosotros vamos a pasar será el sábado. No el domingo, sino el sábado. No está lejos el tiempo en que cada alma será probada. Se procurará imponernos la observancia del falso día de reposo. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a la costumbre del mundo, cederán a las autoridades, antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y la muerte. En aquel tiempo el oro quedará separado de la escoria. La verdadera piedad se distinguirá claramente de las apariencias de ella y su oropel. Note esto, más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. Así que la primera prueba es el sábado. La última prueba final es, la primera es el santo sábado. Segunda de Crónicas 20:20. La segunda prueba. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, ¿verdad? Ajá, y luego Apocalipsis 12:17, las características del remanente son los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo según la Biblia? En Apocalipsis 19:10 me dice: yo me postré para adorarlo. Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Segunda prueba final. Una cosa, note esta cita, una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Lo primero que van a hacer entonces es rechazar el espíritu de profecía. El primer paso. Así que cuando escuche un predicador o un hermano que le dice: no, el espíritu de profecía, está sirviendo a Satanás. Esa es una prueba final para nosotros. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego le sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición, después la duda hacia las sagradas escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Primero entonces la duda del espíritu de profecía, no espíritu de profecía, después las doctrinas, después ya no creen ni en la Biblia, completa apostasía. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión,
la que se torna incurable y termina en destrucción. Así que la segunda prueba es el testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía. Primera de Timoteo 4:1, la tercera prueba está ahí, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, vamos a ver, primera de Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Espiritismo, hermano. Y el espiritismo está fuerte por todas partes. ¿Sí o no? Es la tercera prueba. Hoy, este hombre en el 2012 tiene un programa en televisión, no sé si habrá muerto o qué, pero este fue el pionero que abrió diciendo, tenía un programa y en vivo hablaba con los muertos, invocaba a los muertos. Espiritismo. El espiritismo también está en la iglesia a veces. Juan 17:3, la cuarta prueba. Y estamos yendo rapidito para ya orar. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Jeremías 9:23 y 24. Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Desde el principio fue el plan estudiado de Satanás inducir a los hombres a olvidarse de Dios, a fin de que pudiese someterlos. Por eso mintió acerca del carácter de Dios, a fin de inducirlos a albergar un falso concepto de Él. Les presentó al Creador como revestido de los atributos del príncipe del mal mismo, arbitrario, severo, inexorable, a fin de que le temiesen, rehuyesen y hasta odiase. ¿Sí lo ha logrado? ¿Cómo ve la gente a Dios? Como severo, arbitrario. ¿Sí? Por eso la cuarta prueba final para nosotros es el carácter verdadero de Dios. Cuando caigan las plagas, nosotros vamos a defender a Dios si lo conocemos, ¿sí o no? Si sabemos cómo nos ha tratado a nosotros. Dios no quiere destruirnos, te dio la oportunidad, no quisiste escuchar. Pero Dios no tiene nada que ver, ¿sí o no? Satanás esperaba confundir de tal manera las mentes de aquellos a quienes había engañado, que desechasen a Dios de su conocimiento. Entonces borraría la imagen divina del hombre y grabaría su propia semejanza sobre el alma. Llenaría a los hombres de su propio espíritu y los haría cautivos de su voluntad. ¿Lo ha logrado? Así que nosotros, sus hijos, sabemos que Dios es amor, lo dice su palabra, ¿sí o no? Lo dice la creación que Él nos dio, un mundo maravilloso para honra y gloria de Dios. También lo sabemos porque en el santuario, en el camino hacia el trono de Dios, Dios es amor. Dios no nos quiere condenar. Dios estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario para darnos una oportunidad y todavía nos está defendiendo. ¿Será que Dios me quiere destruir? Claro que no, Dios es amor. Por eso vamos a ser odiados también. Anoche leíamos Isaías 58, que ya toda esta práctica, toda esta teoría la llevamos a la práctica, y Apocalipsis 14:6 dice, vi volar por en medio del cielo, ¿cierto? Vamos a leerlo. Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo, versículo 6 entonces, ¿verdad? ¿Qué significa volar?
¿Qué significa volar? Quiere decir velocidad, urgencia, movimiento, ¿sí o no? ¿Qué significa cielo? Es un mensaje ordenado por Dios mismo. ¿Qué significaría ángel? Ángel sabemos, ¿cierto? Mensajero de Dios, como lo dice Gálatas 4:14. ¿Qué tenía? ¿Qué significará tenía? Denota que es posesión o experiencia. El pueblo de Dios, por experiencia propia, tiene este mensaje. Y el Evangelio eterno es el carácter eterno de Dios. Eso es Apocalipsis 14:6. Con eso en mente, 3 preguntas surgen. ¿Cuáles son las 3 preguntas? Primero, ¿quiénes son los médicos misioneros? ¿Quién o quiénes son los médicos misioneros? Tenemos que saber quiénes son idóneos para ser médicos misioneros. Y ahora yo estoy yendo por arriba nada más. Después los animo a que sigan estudiando sobre esta dirección. No cualquiera es médico misionero. Dios los ha llamado. ¿Quiénes son idóneos? ¿Qué es obra médico misionera? Es el Evangelio de la Salud, porque hay obra médica misionera falsa, ¿saben? Hay obra médica misionera falsa y está dentro de los adventistas, según algunos de ellos. Según algunos de ellos, y también son espiritistas, usan métodos que Dios no ha aprobado. ¿Cómo se realizará esta obra? Es el Evangelio de restauración. Sí. Absolutamente no. Eso es ideología. Eso viene del Oriente. E Isaías 2:6 dice que no debemos usar eso. Sí, dice que eso es del Oriente. Esas prácticas vienen del Oriente. No, 2:6. ¿Qué dice? Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de maldad de los niños y de agoreros como los filisteos, y hacen pacto con hijos de extranjeros. Eso es espiritismo. Isaías 2:6. Todo eso es de la nueva era. De los chinos viene todo eso. Ese doctor que es el doctor Rojas, ¿te acuerdas, Carla? Ok, ese doctor es todo. Pero usted no sabía. No sabía. Miren. El otro día me llamó para hacerlo, queríamos traer aquí, pero como ya lo conozco que le gusta la plata, y como aquí este negocio, ¿no? Aquí como este movimiento no es de negocio ni de plata, aquí es de servir, y ellos no han aprendido eso. Es de amor, misericordia. Sí, él no ha aprendido eso, y usa el espíritu de profecía. Sí, sí. Ellos lo usan y todo, y la Biblia también, pero fuera de contexto. Hermanos, allá en Nicaragua, como dice Jeremías, Señor, donde abro la boca es para que me den bofetadas. Voy a la organización, me odian. Estos médicos misioneros, naturistas, usando ideología y todo eso que es reflexología, magnetismo, que yo también les digo a los hermanos, eso no es de Dios. Entonces la reflexología, todo eso es magnetismo. Todo eso viene de los chinos. No se debe usar. El Señor dijo que hay comunión, hay amistad o hay negocio entre la luz y las tinieblas. ¿Hay? ¿Cómo Dios va a usar ahora métodos de Satanás? ¿Será posible? Absolutamente no. Y que hay engaños por todos lados. Por todos lados, ese método no es de Dios. Menos eso. Menos eso. Hermanos, ustedes saben que esos métodos los usa el mundo. ¿O no han visto las oficinas de ideología y acupuntura y reflexología? ¿No hay aquí? Hay por todos lados y son del mundo.
Entonces estos hombres dicen que son médicos misioneros y usan eso que es diabólico, es satánico. No viene de Dios, por lo menos no viene de Dios. La Biblia lo dice. Y el espíritu de profecía dice que es peligroso ponernos en las manos de esos hombres, porque se le puede meter un mal espíritu. Bueno, pero no sabía. No sabían. Mientras no sabe, le pide perdón a Dios y Dios le perdona. No sabíamos que eso era malo, porque él nos enseñó a hacer eso. No se debe hacer eso. El masaje en los pies es la reflexología. Pero pues nosotros no sabíamos, así que Por eso está inocente ante Dios. pecado de inocencia. Por eso Dios quiere que ustedes no sabían, hicieron el error, pero que no sigan en esa dirección. Este grupito está lindo aquí. No entristezcamos al Espíritu de Dios. Eduquémonos, preparémonos. Por eso, lástima que no me va a dar tiempo para desarrollar todos estos temas. Pero Necesita tocar ese tema que sea un poquito, así todavía tenemos tiempo. No sé si los hermanos quieran seguirle, porque eso es algo que también ellos necesitan saber. Ah, pero yo los veo cansados ya, entonces. Por eso, sí, pero todavía solamente, no sé si ellos quieran que cantemos unos 2 cantitos y luego que el pastor toque ese tema, porque es un tema que ustedes no han escuchado y es sobre parecido. Acuérdense que Maya habla, ¿te acuerdas, David? Maya habla de cómo los jesuitas cambiaron, se infiltraron en la Biblia, pero ahora el pastor va a presentar cómo los versículos han sido cambiados. O sea, no dice lo que debe de decir, sino que lo cambiaron, como el que dice el continuo sacrificio. Y entonces es bien importante, y que también miremos cómo la Iglesia Católica, a través de los jesuitas, el Nuevo Testamento a todos les puso San Juan, San Mateo. Lo di allá en casa el domingo que estudiamos. Y No, en casa. que ellos lo sepan, porque sí es cierto. ¿Por qué para atrás no le hicieron cambios? San Daniel, San Ezequiel. No le hicieron cambios. Le hicieron cambios del Nuevo para acá, de Mateo para acá le hicieron cambios, pero para atrás no hicieron cambios. Entonces es importante que se sepa eso también. Bueno, ustedes deciden. Pero no sé, están cansaditos. ¿Qué dicen? Que termine este tema. Sí, por eso les digo, ya ya está terminando. Sí, vamos rapidito en este. Solamente dándole ideas de lo que cómo está el error por todos lados, aún en la obra médico-misionera. Es que Satanás no nos va a dar chance en ningún lado. Donde él pueda infiltrarse, ahí se va a meter. Bueno, es que esto pastor, lo han usado como un negocio. Sí, No han entendido estos falsos maestros, no han entendido que esto, aquí el punto concreto de todo esto es servir. sí, No es hacer dinero, es servir. así es. Dios es el que manda las bendiciones, Él es el que suple todas las necesidades y el que trae los fondos. Pero nuestro trabajo es servir. Ajá. Ese es el proyecto que nosotros tenemos que cumplir y el plan. Y después él se va a encargar de los biles, Sí, de las cuentas. O sea que allí se cumple lo que dice Mateo 6:33. Buscar mi reino y mi justicia. Y buscar el reino es buscar a mi hermano. Sí. Para llevarlo a los pies de Jesús, suplirle sus necesidades, que el Señor los sane a través de los remedios naturales que el Señor ha proveído. Las leyes de salud. Ajá, y enseñarle la ley de salud para que él pueda conocer a ese Dios que yo adoro. Ese es el plan. Muy bien. Entonces tenemos que saber qué cosa es el evangelio de restauración, el evangelio de salud, porque está falso también. Lo han falsificado lamentablemente. Sencillo, todo lo que salga de la Biblia, tenga cuidado con eso, tiene que ser bíblico.
probado por la Biblia. Y aquí me está diciendo el Señor que esas son costumbres de los agorreros, traídas del oriente. ¿De dónde viene todo eso? De allá de los chinitos. ¿Y los chinitos a quién adoran? Al dragón. Al dragón. Que viene siendo el Dios Sol. Pues a sus métodos, el dragón. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol declara que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución entre nuestros días? Pues ya lo dijimos hace un rato, ¿no? ¿Por qué? Porque no, el testimonio del testigo fiel no se ha manifestado todavía. Pero- Porque tenemos a nuestros hermanos allá en otro lado. Mientras no nos metamos con ellos no nos metan con nosotros, las cosas de paz. Pero también, aquí, consejos, conflicto de los siglos, el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado. Seguimos pecando. A que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Reavivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Cuando despertemos nosotros y empecemos a trabajar como médicos misioneros, ya no estemos pecando y el Señor podamos ser instrumentos como el Señor quiere, como los discípulos, esto se acabó y Satanás tiembla eso. ¿Sí o no? Sí, porque Dios mismo va a llevar a esas personas ante nosotros para que los ayudemos y los guiemos hacia la fe de Dios. Y entonces, a causa de eso, los otros van a sentir celosos y entonces viene la persecución. Ahí se viene la persecución. Sí, pues es lo que está sintiendo Roma ahorita mismo. Que muchos están desertando de las líneas de Roma para unirse al protestantismo. Y dicen ellos, no, pues ahora Satanás dice, no, yo tengo que meter ecumenismo, tengo que atraerlos otra vez. Y entonces Francisco ahora dice que está haciendo el trabajo de José, el soñador. Sí. Qué bonito se oye, ¿verdad? Ahora está él es José, está trayéndolos a todos, a todos sus hermanos. Sí, sí. Y ahí van todos para él, como ovejitas desfiladeras. Al matadero. Así que eso es lo que está pasando, hermano. Cuando nosotros nos convirtamos en un ejército de médicos misioneros, esto se acaba. Y eso es lo que más teme Satanás. Entonces, este es el gráfico de los últimos días, más completo. Aquí caen las plagas, ya cuando se cierre el tiempo de gracia, nosotros estamos aquí en medio. Dentro de poco van a poner el decreto y de ahí empieza el fuerte clamor. El pueblo de Dios da el último mensaje, es sellado y caen las 7 plagas. Cristo regresa. Casi todo eso ya lo hemos estudiado. Ok. Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Dice el Señor acá: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Otra vez. No pecados, no métodos satánicos. Nada que ver con las tinieblas. Nosotros somos los hijos de la luz. Ahora sigue diciendo, no sabemos cuáles son los grandes intereses que pueden hallarse en juego cuando Dios nos prueba. No hay seguridad excepto en la obediencia estricta a la palabra de Dios. Todas sus promesas se han hecho bajo una condición de fe y obediencia.
y el no cumplir sus mandamientos impide que se cumplan para nosotros las abundantes provisiones de las Escrituras. No debemos seguir nuestros impulsos, ni depender de los juicios de los hombres. Debemos mirar a la voluntad revelada de Dios y andar de acuerdo con sus mandamientos definitivos, cualesquiera que sean las circunstancias. Dios se hará cargo de los resultados. Mediante la fidelidad a su palabra podemos demostrar en la hora de las pruebas, delante de los hombres y de los ángeles, que el Señor puede confiar en que aún en lugares difíciles cumpliremos su voluntad. Honraremos su nombre y beneficiaremos a su pueblo. El Señor Jesús nos dice: venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados. Es momento de ir al Señor. Y concluimos con Salmo 118:6. Salmo 118:6. Y esto pues fuimos por encimita. Salmo 118:6. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gloria a Dios. Si caminamos en integridad, en fidelidad, si no nos salimos de la Escritura y somos obedientes, no importa lo que haga el hombre, no puede vencernos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Eso debemos estarle pidiendo al Señor. El Señor está volviendo, hermanos queridos. Que Dios nos ayude a estar listos cuando Él venga.